dejando de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. ¿Qué te pasa, Clarín? Y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! Yo no sé si te mandó Clarín, Magneto o Rendo. Donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. A ver, manga de mandriles infradotados. Nacido en Ramos Mejía, soñó con ser cantor de tango, comenzó la carrera de medicina, pero se decantó por el periodismo y la escritura, herencia de su padre. Fue militante montonero y se convirtió en uno de los periodistas de investigación más importantes de la historia argentina. Controvertido, amado y detestado, hoy en Mandriles, Horacio Verbitsky. Horacio, ¿te lamentás no haber terminado la carrera de medicina que empezaste o no haberte dedicado un tiempo a cantar tangos que alguna vez escuché que te hubiese gustado también? Lo de medicina no tengo ninguna nostalgia al respecto. Fui por acompañar a un compañero del secundario que era muy amigo y que él tenía esa vocación y duré un año nada más. Pero lo de cantar tango, sí, esa es mi vocación frustrada. ¿Sí? Sí. ¿Y estás a tiempo todavía o no? No. ¿Ya no? Ya sería un viejo patético. ¿Lo hacés por lo menos en la ducha, en tu casa? Sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Bueno, pero te dedicaste, obviamente fuiste tomándole el gustito al periodismo a partir de tu padre. Contémosle a la gente que nos puede estar viendo y no lo sepa, tu padre fue un legendario escritor y periodista y seguramente lo acompañaste a él desde chico a muchas redacciones y eso te fue dando el gustito del periodismo. Y tu padre fue el autor de un término que se usó durante muchas décadas en la Argentina, que es el de Villa Miseria. Y que se sigue usando. Y que se sigue usando, pero menos porque ahora la corrección política dice que no hay que usarlo tanto porque se utiliza más barrios populares. No sé si vos estás de acuerdo con esos cambios o no estás de acuerdo con esos cambios. ¿Qué opinaría tu padre? ¿Qué opinás vos? No tengo idea, no opino nada. No, pero ¿vos seguís usando Villa Miseria, la expresión Villa Miseria? Bueno, cuando corresponde, sí, pero tampoco no me dedico al tema específicamente. No, pero viste que nosotros el lenguaje es importante para los periodistas y para vos sos muy preciso en el lenguaje. Y están estas... se van cambiando, ciertas palabras caen en desuso o ciertas nuevas tendencias dicen, bueno, mejor no utilizar, no estigmatizar, hay palabras que son estigmatizantes. Bueno, lo que pasa es que las villas miserias de la época en que mi viejo escribió el libro al presente no tienen nada que ver. Las villas miserias de la década del 50 eran un producto del ascenso social. Eran las clases humildes que llegaban del interior a buscar un mejor destino en la capital y conseguían mejores empleos, mejores remuneraciones, mejores servicios. Hoy, en cambio, las villas son el desecho de lo que se ha ido desplomando. No hay punto de comparación, son totalmente distintas. Hace unos años hicimos una reedición del libro de mi viejo y ahí en la tapa del libro hay una foto que me pasó un amigo que la tenía archivada, que es absolutamente representativa de lo que eran las villas entonces. Es una familia, es una pareja, un hombre, una mujer y una criatura, que están dentro de la casilla, montados en una moto, mostrando la moto, y vos ves el televisor y la heladera. Eso era una villa miseria en 1960. Hoy no hay punto de comparación. Hay motos en las villas miserias, hay a lo mejor antenas de televisión satelital muchas veces. Sí, pero en general son producto del desplome de las clases medias y no del ascenso de la clase trabajadora. Eso es cierto. Te preguntaba sobre estos cambios de terminología y me acordaba que vos diste una batalla en soledad, incluso dentro de tu gente más cercana,
durante los años del gobierno de Cristina Kirchner por mantener y seguirla llamando presidente, cuando ella quería que la llamaran presidenta. ¿Eso por qué lo hiciste? ¿Y tuviste una conversación con ella? ¿Ella te lo reclamó alguna vez personalmente eso? No, nunca me dijo nada. Ella es muy tolerante, no, nunca me reclamó nada. Y yo lo hice durante unos meses nada más. Me rendí porque entendí que tenía razón ella. Y ahora, y desde entonces, a partir de entonces la llamaste de presidenta. Sí. Sí, tenía razón ella. Tenía razón ella. Sí, yo creo que sí. Digo, desde un punto de vista estrictamente gramatical, no. Sí. Pero es que el tema no es un tema gramatical. Es un tema político. Es un tema social. Y tenía razón ella. Bien. Y empezaste a escribir tus primeras notas periodísticas. Me preguntaba si lo habías hecho como estudiante, en tu época de estudiante secundario, en el Nacional Buenos Aires, que siempre tuvo mucha revista estudiantil y demás. ¿Fue ahí o fue más adelante? No, fue ahí, fue en la revista del colegio. Hice un par de notas, una entrevista a Piazzolla, Mirá. que habrá sido en el año 57, 58, y una entrevista a Jorge Durbano, el crítico musical. Desde entonces ya el tema de la música a mí me atraía mucho. Claramente. Me interesaba mucho. ¿Y Piazzolla te recibió siendo un estudiante? Sí, muy, muy bien. Piazzolla estaba muy solo en ese momento, muy agredido, muy atacado, muy... Digo, Piazzolla llegó a ser Piazzolla. Él sí que libró batallas homéricas para llegar a ser Piazzolla y tener el reconocimiento universal que tiene hoy. Digo, Piazzolla hoy es un nombre de la música contemporánea en todo el mundo. Y vos podés encontrar versiones de Piazzolla en cualquier lado. En una orquesta de Estonia, en una orquesta de Galicia, en cualquier lado. Y no era así. No era así. Y ya cuando empezaste a trabajar en los medios, bueno, no voy a nombrar acá las decenas de medios en las que trabajaste, obviamente pasaste las redacciones de Noticias Gráficas, El Mundo, Confirmado, La Opinión. ¿En cuál de ellas te bautizan como el perro? ¿Es Paco Urondo el que te bautiza como el perro? El que me bautiza como el perro es Paco Urondo, sí. Y tiene que ver con tus facultades investigativas de periodista, de agarrar una presa y no soltarla. Tiene que ver con mi carácter. Osco. No necesariamente. El perro es un animal muy agresivo con quien trata mal a sus amigos, pero muy afectuoso y muy cariñoso con quienes son sus amigos. Sí, cada vez que se menciona lo del perro, la respuesta es la tuya, y no es así. No es esa. No, no es así. No es así. Y Paco Urondo fue el que te bautizó con esa voz. Sí. Y al mismo tiempo, bueno, empieza tu carrera periodística y a la par empieza tu militancia política, que también, no sé si también empieza en el colegio secundario o en la universidad o más adelante. No, en el colegio secundario era muy complicado porque era un colegio que era un bastión del antiperonismo. Y había un sector muy fuerte del antiperonismo, del nacionalismo católico. Yo fui compañero de Antonio Abal Medina, que es el hermano mayor de toda la chorrera de Abales Medinas. Después fue toda la familia, fue al colegio. Después fue toda la familia. El año que yo egresaba, ingresó el que luego fue fundador de Montoneros. Yo lo recuerdo como un chiquito de pantalones cortos, muy enfermizo, siempre resfriado, siempre con un pañuelo, con la nariz colorada. ¿Y cuándo es tu ingreso entonces a la militancia peronista? Bueno, hay momentos, es decir, el 16 de junio de 1955, yo estaba en primer año del colegio, tomaba el subte desde Once hasta Perú, salía en Perú,
cruzaba el Cabildo e iba por Bolívar 2 cuadras hasta el colegio. Iba al turno tarde. Bueno, ese día yo subo la escalera, salgo del subte en el exacto momento que comenzaba el bombardeo. Cosa que yo no sabía qué era. Yo no entendí qué estaba pasando. Tanto no entendí que en vez de retroceder avancé y me acerqué a la plaza. Y ahí en ese momento un tipo que venía corriendo en el sentido contrario me agarró de la mano y me dijo, vení pibe, y me sacó de ahí y fuimos corriendo por la diagonal norte hasta que pasó esa ráfaga de aviones y pudimos seguir corriendo para alejarnos. Eso para mí fue una marca fundamental. Yo ya tenía, digamos, una simpatía por el peronismo. Sí, me parece que en ese momento todos los chicos éramos peronistas. Porque, digamos, la conversión del peronismo en una religión laica fue muy eficaz. Y yo recuerdo, por ejemplo, la fiesta que era ir al correo en Navidad para recibir un pan dulce, una botella de sidra y una pelota de fútbol. A mí me interesaba la pelota de fútbol, naturalmente. ¿Eras buen jugador? ¿Eras buen jugador? No. Jugaba nomás. No. Horacio, y bueno, y ahí se empiezan a mezclar en tu vida la militancia y el periodismo. ¿Cuál de las dos tiene mayor peso en tu vida? Yo creo que el periodismo. Yo soy básicamente un periodista. Ahora, además, digamos, como periodista llevo... No voy a decir un número porque me da vergüenza. Pero la militancia fueron unos años. Y en cambio el periodismo es toda la vida. Fue antes de la militancia, fue durante la militancia y fue después de la militancia. ¿Y se puede compatibilizar periodismo y militancia? Porque hay una discusión que fue muy fuerte en los últimos años. Y depende de los momentos. Es decir, yo te estoy contando que yo empecé en el periodismo en 1960. Eran años de proscripción del peronismo y yo trabajaba, por un lado, en diarios profesionales donde escribía cualquier estupidez y yo hacía como que trabajaba y ellos hacían como que me pagaban. Siempre diarios al borde del cierre, de la quiebra. Y al mismo tiempo escribía en diarios políticos, en pasquines políticos, donde por supuesto no me pagaban nada, pero donde podía escribir lo que yo pensaba. Y no había ninguna incompatibilidad, porque lo que yo pensaba, solo ahí se podía escribir. Solo ahí se podía escribir. Durante mucho tiempo existió esa división, ¿no? Un periodismo más profesional, como vos decís, y otro periodismo más partidario, político. ¿Sentís que en los últimos tiempos eso se fue mezclando y ya es una misma cosa y es cada vez más difícil separar el periodismo profesional del periodismo militante? ¿Está todo muy mezclado? No, yo no siento eso. Lo que sí siento es que ha habido, digamos, definiciones de los grandes medios políticos, periodísticos, que han asumido posiciones políticas militantes muy fuertes. Y que eso es una generación de conflicto permanente, porque motiva reacciones por parte de los gobiernos. Reacciones muy distintas según los distintos gobiernos. Algunas más violentas, otras más sutiles, pero provoca ese tipo de reacciones y entonces polariza las cosas de una manera... Bueno, el ejemplo que mencionabas vos más temprano, el de 2009, bueno,
Ahí, digamos, a vos te atacaron no por lo que vos hacías, sino por dónde trabajabas. Voy a recordarlo porque lo vamos a recordar en cámara. Estábamos conversando antes de empezar esta entrevista sobre aquel episodio de 2009, que justamente en la última entrevista aquí estuvo sentado Ricardo Kirchbaum y también él lo recordó, en el cual le pregunté a Néstor Kirchner si podía explicar su incremento patrimonial, que era una cuestión que el público se lo preguntaba en ese momento y se lo sigue preguntando creo hasta hoy, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero le pregunté sobre el incremento patrimonial de su fortuna y sobre una pensión, que en ese momento se había conocido que cobraba una pensión como expresidente. Bueno, no me respondió la pregunta, directamente me atacó por ser periodista del diario Clarín y empezó una larga diatriba contra el diario Clarín. Mirá, escuchame un cachito. Yo no sé si te mandó Clarín, Manieto, horrendo, ¿viste? No, no me mandó nada. Pero, no, te lo digo, no, sé que te mandaron. Y yo recordaba, y estábamos conversando sobre eso, que, y te lo agradecí, y te lo agradezco acá públicamente, que en el diario Página 12 fuiste la única persona que salió en mi defensa y que escribió que estaba bien la pregunta, que era una pregunta legítima. Y totalmente pertinente. Y que Néstor Kirchner tenía que responder sobre eso, ¿no? Ahora, el problema no era con vos, el problema era con Clarín. Lo que pasa es que era muy difícil de diferenciar una cosa de la otra y entonces en ese momento el presidente te atacó a vos. Pero el cuestionamiento era para Clarín, no era para vos. Lo que pasa es que la ligaste vos porque estaba... No, además, había una suposición y había un discurso reiterado de parte de Néstor y de Cristina de que los periodistas nos mandaban. A mí me mandaba Manieto, era el discurso. Vos sos un pobre chico que te manda Manieto a preguntar, digamos, porque al final era una pregunta, ni siquiera a quién me estaba mandando, si me hubiese mandado. Pero como yo conté acá, bueno, ya lo conté en el episodio anterior, bueno, no solo me habían mandado, sino que yo había preguntado eso al revés de lo que me habían aconsejado en la redacción, digamos. Lo hice porque somos periodistas, y los periodistas la verdad que preguntamos lo que tenemos ganas de preguntar y lo que nos parece pertinente. Y Kirchner se acordaba del tema. Y Kirchner se acordaba del tema igual que vos, que se acuerda del tema, ¿viste? Igual que yo, por supuesto que me acuerdo de ese tema. Pero salgamos de esto y volvamos al tema del periodismo y la militancia. Sí, pero ahora ese tema, digamos, de la diferencia entre el periodista y el medio. Yo tengo un recuerdo del año 60 y pico. Yo era jefe de redacción de la revista Confirmado y había dos redactores que vinieron a ofrecerme una nota que habían concedido una entrevista con los presos del ejército guerrillero revolucionario que habían sido detenidos en el año, creo que 64, y esto sería 65, y que tenían la exclusiva de la entrevista. Y yo los interrogué sobre qué era, qué había, lo pensé y le dije, no, yo en esta revista no puedo publicar eso, no me lo van a permitir. Bueno, me bardearon, me acusaron de ser cómplice de no sé qué porquería, y vinieron triunfalmente días después a decirme que la iba a publicar la revista Gente. Y efectivamente la revista Gente la publicó con un título que decía hablan los asesinos, los criminales que desestabilizaron, y les retocaron la nota de ellos para convertirla en una diatriba feroz. Yo sabía que ahí yo no podía publicar esa nota. Yo estaba de acuerdo con la entrevista, con lo que ellos habían hecho, pero conocía las reglas del juego. Y cuando quería publicar una cosa de tipo, la publicaba en otro lado. Bueno, yo no sé si ellos aprendieron algo de eso. Te voy a leer una definición de periodismo que era una de mis definiciones preferidas sobre el periodismo. Cuando yo estudiaba Ciencias de la Comunicación en los años 90, yo me anotaba en un cuadernito frases que me gustaban y que podían servir. Y yo había anotado una definición que era periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. La conocés, ¿no? Sí, es mía. No me acuerdo dónde la escribiste exactamente. Yo tampoco me acuerdo, pero se reproduce permanentemente en todo el mundo.
Es así, es excelente. Se reproduce en todo el mundo. Ahora, mi duda es, cuando uno es un militante, ¿no está al borde siempre de infringir ese mandamiento del periodismo y no está siempre mucho más cerca de la propaganda que del periodismo? Depende, yo creo que depende de cada uno, de cómo lo hace cada uno. Digo, cuando Kirchner te atacó a vos, yo lo cuestioné a él. A pesar de que yo coincidía con su gobierno y simpatizaba con él. Cuando Cristina dijo que Sabat había hecho un dibujo mafioso, yo dije que era una tontería eso. Y muchos años después, pero muchos años después, me enteré que a Cristina le molestó mucho eso. Pero nunca me dijo nada. Jamás me dijo una palabra. En una de las biografías que se publicaron después, no me acuerdo en cuál, ahí ella dice de cómo le molestó eso a ella. Y hace pocos días, en septiembre, yo publiqué que Néstor, Cristina y Máximo Kirchner le han dado estatus de dirigente peronista a una persona que de ninguna manera lo merece y que está planteando un acuerdo para que renuncie Milei y asuma Victoria Villarroel en un gran frente nacional. Y yo simpatizo con Kirchner, con Cristina y con Máximo, pero cuando hacen una cosa así, yo la señalo. Yo no veo la contradicción entre una cosa y la otra. Y cuando me quieren atacar y dicen hiperkirchnerista, la verdad me chupa un huevo porque sé que es falso eso. A ver, traes un yo, tema que yo te iba a preguntar más adelante en la entrevista, pero ya que lo traes, lo adelanto. Estás señalando algunos elementos puntuales en donde vos efectivamente tomaste distancia del kirchnerismo, fuiste crítico de alguna cuestión puntual, pero sí se te señalan muchas veces que vos, que fuiste uno de los principales periodistas de investigación o el principal periodista de investigación de los años 90 sobre la corrupción del menemismo, no fuiste un periodista de investigación sobre la corrupción del kirchnerismo. ¿Quién publicó la lista de la fuga de capitales durante el gobierno de Alberto Fernández? De Alberto Fernández. Estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente. Sí, por eso, pero te estaba hablando de los gobiernos de Néstor y Cristina. No, pero te estoy preguntando eso. Sí, por supuesto, digo, te lo tomo y es perfecto. Estoy hablando durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Y durante los gobiernos de Néstor y Cristina te he dado ya varios ejemplos. Pero ¿no crees que una persona, un especialista en periodismo de investigación como vos, un hombre que se dedicó a investigar la corrupción sobre todo mucho, no investigó la corrupción kirchnerista, de la cual creo que hubo muchísimos casos para investigar durante el gobierno de Néstor y Cristina? Pero además pasa el tiempo. Cuando yo investigaba esas cosas, tenía 45 años, 50 años. Ahora tengo 83. Esas cosas cambian. Yo no tengo el vigor, la fuerza que tenía entonces para hacer esas cosas. Los gobiernos de Néstor y Cristina fueron hace 20, 15 años. Hice muchas cosas. Hace 20 años y 15 años hice muchas cosas. Pero de la corrupción no te dedicaste, como la corrupción de Menem, a la corrupción de esos años. ¿O no la hubo para vos? Para mí fue totalmente distinto. ¿Fue totalmente distinto? Totalmente distinto. Es decir, yo creo que el gobierno de Menem fue profundamente corrupto y el de Cristina no, para nada. Para nada, me parece falso eso. Entonces, ¿qué me voy a poner a investigar algo que no existe? La gran cantidad de funcionarios denunciados por corrupción, no fueron un caso, y fueron funcionarios muy cercanos a los Kirchner, De Vido, Jaime, José López, los secretarios privados. ¿Vos te olvidás todo lo que yo escribí de Jaime? De Jaime sí. ¿De Guillermo Moreno? De los secretarios privados. Había muchos casos. Pero te olvidás todo lo que escribí sobre ellos. Los investigué. ¿Vos crees que no fueron casos puntuales? No hubo un sistema como vos hablaste del robo para la corona, en la época de Menem, donde eran todos, robaban para la corona, como vos bien lo escribiste. Yo no creo. Yo no creo. No. Yo creo que no ha sido así.
Y si hubiera creído que era así, lo hubiera dicho, porque... Ni en la causa vialidad por la cual ya fue condenada, que me imagino que vos creés que fue injustamente condenada. En la Cristina. causa vialidad, Cristina está a 14 ravioles de distancia de quienes cometieron los presuntos delitos. Con ese criterio, no habría ningún presidente que no estuviera procesado por algo que hizo alguien que está entre el raviol 2 y el raviol 14 a distancia del presidente. Pero, Esa causa es absurda, es Pero- una causa disparatada. Pero el privilegiado con esos contratos fue Lázaro Báez, que era un cajero de banco cuando asumió Néstor Kirchner. No era un cajero de banco, era un pequeño empresario de la construcción. La firma la crea unos días antes. de que No, asuma. no es verdad. ¿No es cierto? No es verdad. Ya existía, no es verdad. Es una de las cosas que han quedado instaladas como si fueran la verdad y no es verdad. Era un pequeño empresario que creció a gran Pero empresario. por supuesto que creció a gran empresario. Ahora, Lázaro Báez ganó una enorme cantidad de licitaciones en Santa Cruz. Como ganó una enorme cantidad de licitaciones, las distintas empresas que tenían sede en las distintas provincias. Porque trasladar toda la maquinaria para hacer la obra pública desde Buenos Aires hasta Santa Cruz aumenta los costos de una manera que saca de la competencia a cualquiera. Y el que está ahí tiene una ventaja que no tiene nadie más. Y de hecho, tenemos un fiscal que está muy ofendido conmigo porque lo he bautizado el posero de la Patagonia, que es un buen muchacho, pero yo no tengo nada en contra de él, pero hizo el ridículo con la campera celeste recorriendo la Patagonia, haciendo pozos, buscando la fortuna de Kirchner, y no encontraron nada. Rompieron las paredes de la casa de Cristina y no encontraron nada. Y las cuentas de Lázaro Báez, los beneficiarios finales de las cuentas de Lázaro Báez son los hijos de Lázaro Báez. No hay un solo documento que indique que ese dinero es de Cristina. No hay un solo documento. Horacio, pero las cuentas que se descubrieron de secretario privado de Muñoz, millones de dólares en Estados Unidos, en el Caribe, Claro. de Fabián Gutiérrez también con millones de dólares, todos secretarios privados de Néstor y Cristina. Sí, pero en ningún caso hay un documento que diga que el beneficiario de esas cosas No, es claro, Néstor es o difícil Cristina. encontrar. Vos que sabés que es muy difícil encontrar documentos que digan eso. No es tan difícil. Pero ¿vos creés que es casualidad que mucha gente tan cercana a ellos se haya enriquecido? No es tan difícil. No es tan difícil porque cuando vos haces un depósito en un banco, en un fondo fiduciario, hay finalmente un rubro que es el beneficiario final. Y eso se puede conocer. Y lo que ha habido es una gran invención en contra de Néstor, de Cristina, de Máximo. El tema de la cuenta de Máximo y Nilda Garré. Recuerdo. 4 años estuvo Clarín publicando tapas sobre el Es tema, cierto, es cierto. hasta que finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo, no hay nada, no es cierto. Es cierto, es cierto. Lo que es extraño es la cantidad de funcionarios muy cercanos a ellos, a los que y sí se les Clarín lo descubrieron publicó cosas. así, cuando se supo, después de haber hecho 40 tapas Es con cierto. el tema. Pero ¿vos crees que fueron todos funcionarios aislados que cada uno por su cuenta robó plata o Yo hizo no, un lo, acto de corrupción? yo no lo sé, pero no tengo la prueba en contrario. Ok. Puede ser, puede no ser. Yo no encontré ningún dato que me indique que ese dinero era de Néstor No, o de que Cristina. no que era de él, pero que había un sistema, a lo mejor, para quedarse con dinero de contratos de distinto tipo, de contratos con el Estado, y usar ese dinero muchas veces para la política. Es posible, pero yo no encontré ninguna prueba en ese sentido. ¿La buscaste, la prueba? Sí, claro que la busqué. La busqué. La Por buscaste. supuesto que la busqué. Y no Pero la no la encontré. No las encontraste. No la encontré. Pero no solo no la encontré yo. No la encontró Clarín. No la encontró La Nación. No la encontró Infoemba. Lo que hacen es repetir un verso, pero la prueba, no, ¿dónde está? No, obviamente resulta extraño
esto que te decía, la abundancia de muchos funcionarios enriquecidos, cercanos a ellos, enriquecidos, y que ellos no hayan sabido, o sea, fueron, uno tendría que pensar, bueno, son tontos, no lo vieron, que alrededor suyo pasaba todo eso. Entonces es más lógico pensar lo contrario. Y además, digo, que haya un hotel en el sur... Pero no estamos hablando de lógica, estamos hablando de pruebas. Vos sabés que los hoteles históricamente son herramientas de lavado de dinero conocidas internacionalmente. Había hoteles en el sur, también propiedad de ellos. Todavía digo, tampoco me interesa que discutamos esto eternamente, que probablemente no tengamos ningún acuerdo, pero bueno, para vos fueron casos aislados que no se pueden hilar directamente a ellos. Mira, yo sé algunas cosas. Cuando se acercaba el Bicentenario, yo tuve la información de que gente que estaba trabajando en la EXMA, preparando la remodelación y todo lo demás, había recibido un presupuesto para la adecuación de un edificio y había dicho no, este presupuesto no, tiene que ser el doble. Bueno, lo investigué, efectivamente era así. La llamé a Cristina, le pedí una audiencia, se lo conté. Su respuesta fue escueta: si roban con la ESMA, me suicido. ¿Qué hay que hacer para impedirlo? Y bueno, habían formado una asociación de amigos de la ESMA y se hacían las obras a través de esa asociación, de modo que eludían los controles habituales. ¿Y qué hay que hacer con eso? Hay que disolver eso y hay que hacer las obras siguiendo la lógica de cualquier obra pública. Me dijo, bueno, te van a llamar. Al día siguiente me llamó Julio De Vido. Me dijo la señora que me ibas a decir qué había que hacer con... Hay que disolver eso y hay que... Él no era el responsable de eso. No lo estoy señalando a él porque no era él el responsable, pero era el ministro del área. Bueno, disolvieron esa asociación, anularon ese acuerdo, echaron a la gente que estaba vinculada con el tema e hicieron la obra como se debía hacer. Eso lo vi yo. Ahora, que haya otros casos, y sí, puede ser. Yo no lo sé. Yo te cuento lo que yo sé. Y esto que yo sé es impresionante. Es impresionante. Recién decías que estabas, de hecho, contamos que te pareció pertinente mi pregunta cuando le hice a Néstor Kirchner sobre su patrimonio y que él no la respondió. ¿Vos finalmente tuviste esa respuesta o te quedás tranquilo? ¿Te parece lógica el incremento de la fortuna patrimonial de los Kirchner? Mira, yo hablé con él, lo interrogué sobre el tema y me dio una caja así llena de papeles que yo estuve estudiando largamente, y ahí lo único que encontré era cosas que no estaban claras. Es decir, había un sistema por el cual la rendición final de cuentas tenía que ser aprobada por un organismo de la provincia, que era el Tribunal de Cuentas. Y estaba la firma aprobándolo, con lo cual formalmente estaba todo bien. Pero yo tenía dudas de si esa firma era una firma real o era una complicidad política. Bueno, nunca lo pude aclarar, no lo sé, pero formalmente estaba limpio eso. Cuando una denuncia a la justicia, me acuerdo que fue sobreseído por Ollarvide y muchos años después el contador de ellos, Manzanares, admitió que había conversado con Ollarvide y Ollarvide le había recomendado cuál era la manera en que tenía que hacer los papeles para que sean sobreseídos. Es posible. Es posible. Yo no...
Digo, yo te cuento lo que yo sé, te cuento lo que no sé, te digo lo que pienso, y no puedo, digamos, especular sobre cosas que no sé. Vos especulás de que es posible que... Sí, es posible que... Ahora, mostrame la prueba. Ahora, en la época de Menem, ¿a vos te pareció un tema central la corrupción? Sí, claro. Central. Que haya habido corrupción, y vos decís no lo sabés, pero la eventualidad de que habrá leído muchos libros que sí investigaron este tema, algunos de Hugo Alconadamón, por ejemplo, y que dieron muchas pruebas al respecto. El hecho de que... Yo tengo mucho respeto por Hugo. Y el hecho de... Hugo me invitó a prologar su último libro. Yo le dije que no. Me dijo, podés escribir tan largo como el libro, si querés. Y le digo, no, no lo voy a hacer, porque vamos a confundir a todos los lectores, a los tuyos y a los míos. Nadie va a entender eso. ¿Y no está bueno eso? Seguí haciendo vos lo tuyo y yo voy a seguir haciendo lo mío, y seguimos siendo amigos. Pero digo, vos habrás leído las investigaciones de él y muchas otras con muchos argumentos y pruebas sobre la corrupción. Para vos, ¿no daña lo que vos apoyás de la gestión de Néstor y Cristina? ¿No daña que eventualmente existan pruebas y haya habido la cantidad de casos de corrupción que se supone que hubo? A mí me parece que si hay casos de corrupción y hay pruebas, hay que procesar como se debe. No estoy en contra de eso. Bueno, pero cuando se procesa, y cuando se juzga y cuando se condena, también sí estás en contra. No, depende de cómo se juzgue y cómo se condena. En el caso de Vialidad es un escándalo. ¿Y los próximos que están por juzgarse o te suben? Y eso vamos a ver. Y eso vamos a ver cuando ocurra. Ahora, supongo que no tenemos duda de que hay un encarnizamiento con Cristina que no tiene que ver con la corrupción, sino que tiene que ver con su rol político de liderazgo único en muchos años en la historia argentina. Y ahí la diferencia es, porque yo noto dos maneras de ver esto, ¿no? Bueno, se ha encarnizado con Cristina y es inocente, o Cristina es culpable, pero el problema es que es la única condenada y hay otros culpables en otros gobiernos que también han sido corruptos que no son perseguidos y juzgados y condenados. Y entonces hay como una búsqueda de, bueno, debería haber un empate. Si juzgan, ¿por qué no juzgan y condenan a este otro? No es lo que yo pienso. Digo, puede ser, es un argumento válido el que vos decís, pero no. Yo lo que digo es que el encarnizamiento con Cristina pasa por encima de las pruebas, de la seriedad de las investigaciones. Por ejemplo, ahora le están pidiendo un embargo, no un embargo, le están tratando de quitar $500 millones. Cristina ni remotamente tiene $500 millones. Pero ni remotamente. Yo sé cómo vive Cristina. No tengo dudas de eso. Es un disparate lo que están planteando. Y además, buena parte de los bienes que Cristina tiene provienen de ingresos previos al presunto delito que se le reprocha, por lo cual son intocables. Pues la legislación permite, digamos, retomar bienes producto de un delito, no bienes preexistentes. Y el grueso de los bienes de Cristina son preexistentes. Horacio, nos detuvimos largamente sobre el tema del kirchnerismo, al cual prefiero pasar ahora a otro tema, y voy a llegar más tarde. Quería pasar antes por otro tema de tu carrera personal como periodista y como militante, sobre todo, de los más polémicos, que tiene que ver durante el periodo de la dictadura, ¿no? Bueno, a ver, voy a tratar de resumirlo lo más brevemente posible para quien puede estar viendo y no esté tan al tanto, y corregime si me equivoco en algo y si estoy diciendo algo mal. Vos eras militante montonero que te vas antes de la dictadura, en los años previos, estás un año viviendo en Perú ante la amenaza de la AAA de que podían matarte directamente si volvías al país. Volvés al país pocos meses antes de la dictadura, te reintegrás a Montonero,
trabajás en el área de información, algunos dicen de inteligencia, vos decís de información, algunos dicen que era lo mismo, información e inteligencia, y estás pertenecés a Montoneros durante la primera etapa de la dictadura, que es la etapa más dura de la dictadura. En esa etapa se produce un atentado más grande que hubo en la Argentina, hasta los de la AMIA y la embajada, en la sede de la policía, que también se te ha señalado que vos como habrías tenido alguna parte en la autoridad intelectual de eso, junto con Rodolfo Walsh, vos siempre lo negaste. No solo lo negué yo, hay un periodista que ha hecho una investigación sobre el tema, que se llama Ceferino Reato, y él ha escrito que no encontró un solo indicio que yo haya tenido que ver con eso. Eso lo escribió Reato, no escribí yo. Y después que te vas de Montoneros, ya en el año 77, cuando ya estaba casi disuelto Montoneros, atravesás el resto de la dictadura viviendo en Buenos Aires, y creo que legítimamente mucha gente, muchos de tus seguidores, la gente que te admira, se pregunta cómo fue posible que un militante montonero destacado... Yo no era un militante destacado. No eras el último de la fila tampoco. No, ahí hay un truco psicológico. Es decir, proyectan a aquel pasado mi significación actual. Entonces, me toman tal como soy hoy y me ubican en 1977. Y no era así. Bueno, pero vos trabajás en la agencia clandestina, la ANCLA, ¿no? Ahí en distribuir información. Digo, sí. no eras, como digo, no eras el último de la fila de los militantes montoneros. Pero no era un capo de nada. No estabas en la dirigencia, en la comandancia, no sé cuál era tu rango. Muy bajo. Muy bajo, pero de cualquier manera uno se puede imaginar que la dictadura que persiguió a todos los que pertenecían, los que estaban cerca, los que más o menos cerca, la mayoría de los militantes montoneros o se exiliaron o terminaron desaparecidos y muertos, o tuvieron que guarecerse y refugiarse totalmente, utilizar seudónimos. Y en tu caso, vos viviste con tu nombre en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y lo que se supo mucho tiempo después es que también trabajaste con el Comodoro Uraldes, que era un amigo de tu familia. Vos has dicho que efectivamente has reconocido eso y que trabajaste en textos que tenían que ver con la aviación aerocomercial. Sí, no hay una sola línea política en ese libro. Bueno, además es de él, no es mío. Yo lo ayudé a ordenar sus papeles. Yo no le escribí el libro. Sí, él venía escribiendo sobre el tema de aerolíneas argentinas y la aviación comercial desde hacía muchísimos años. Y tenía pilas de materiales, de boletines, de escritos, y quería darle forma de libro, y yo lo ayudé a eso. Y punto, nada más que eso. Hace unos años se publica un libro de Gabriel Levinas con el testimonio del hijo de Uraldes. Sí, bueno, el hijo de Uraldes tiene evidentemente un problema de celos conmigo muy grande. ¿Celos del hijo de Uraldes con vos? Es evidente, porque digamos, yo he probado largamente que todo lo que afirma ese libro es falso. Él aporta una documentación ahí, a ver, lo explico para que... No, la documentación la aporté yo. Él tenía unos archivos donde aparecían textos, discursos para el comandante Grafinia, con un manuscrito que, a ver, brevemente, Levinas lo hace ver por un grafólogo que dice que son tuyos, vos lo haces ver por otros grafólogos que dicen que no son tuyos. Hay una discusión entre grafólogos ahí que habría que llamar a un simposio de grafólogos para desempatar. Y lo otro que aporta él son unos documentos de un instituto Jorge Newbery de la Fuerza Aérea, donde se dice que durante el periodo 78-82 vos, hay documentos, un memorial de ese instituto Jorge Newbery, donde dice que vos tenías un contrato con ese instituto para escribir algunos textos. Me pidieron un libro sobre Jorge Newbery. Me lo rechazaron, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos querían. ¿Y por qué figura ahí que durante 4 años cobraste? No, 4 años no. Entre el 78 y el 82, dice allí. No, eso no es así. ¿No figuran los documentos que eran entre el 78 y el 82? No. Y ahí, bueno, Uraldes era una persona muy reconocida en ese ambiente.
él me llevó allí, y no hay una línea que yo haya escrito que pueda ser reprochada como vinculada con la dictadura. No hay. Vos nombraste a Grafiña. ¿Vos oíste la entrevista de Grafiña? Grafiña, en una entrevista desmintió. Uno puede imaginar que Grafiña, obviamente, no quería ser de ninguna manera asociado, que un discurso suyo podría haber sido escrito por un ex montonero, digamos. Bueno, ¿no? es una respuesta indignada la de Grafiña. Pero por supuesto, ¿cómo me atribuyen tal cosa? Si era mi enemigo. Es lógico. Pero, bueno, que sea lógico no quiere decir que no sea cierto. No, por supuesto. No, pero quiero decir, Horacio, yo creo que ahí sobrevuela sobre todo esto la incógnita sobre cómo sobreviviste vos personalmente todo ese tiempo y económicamente durante todo ese tiempo en el que obviamente no podías trabajar de periodista. Entonces, todo eso despierta curiosidad y sospecha sobre gente que probablemente te admira como periodista de investigación. Mira, viví miserablemente durante esos años, miserablemente. Los ingresos fundamentales que me permitieron vivir eran el sueldo de mi esposa de esa época, que era empleada en la Embajada del Perú. Hice algunas colaboraciones para medios internacionales sin mi nombre y viví miserablemente. Y tuviste la suerte que los militares nunca te fueron a buscar. Y tuve la suerte de que ni... No, pero es que aquí está el tema de cómo era la represión. No era que iban a buscar a Mindes. Capturaban a alguien en una cita, tenían el esquema del organigrama. Decían, Mindes está aquí, abajo de este, arriba de este. ¿Quién es este? Te apretaban los huevos y vos decías quién era. Y decías, tengo una cita con él, tal día, tal hora, en tal lugar. Iban ahí y capturaban a esa persona. Yo tuve suerte de que a mí no me pasó eso. No, y de que nadie te mencionó y no apareciste en ningún organigrama nunca. No, es que el organigrama... Ninguno de los capturados te mencionó, quiero decir. El organigrama está muy bien mostrado en la batalla de Argelia. No están los nombres. Los nombres los van poniendo de a poco. Y además hubo compañeros que estaban detenidos en la ESMA que disuadieron a los militares de la idea de buscarme. Como Lila Pastoriza, que dijo, no, él estuvo, pero ya no está. Y además, para encontrarlo va a ser muy difícil. Es mucho esfuerzo para poco resultado. Eso lo hizo Lila Pastoriza. Horacio, te traigo ya a la democracia y a una etapa más amable o de tu mayor popularidad, que es la que mencionábamos recién, que, bueno, digo, vuelve la democracia, vos trabajás en la revista El Periodista y te incorporás a la naciente desde el inicio, a Página 12, y empiezan, como decíamos, las investigaciones profundas sobre la corrupción en los años de Menem. Tu libro Robo para la Corona creo que es hasta el día de hoy el libro de investigación periodística más vendido de la historia argentina, ¿no? ¿Cuánto llegó? ¿500.000 ejemplares o algo así? Impresionante. Y se instala, ayudaste a instalar la corrupción por primera vez como un tema central. Y a que Planeta construyera su edificio central en la calle Independencia. Perfecto. Pero digo, ayudaste a consolidar la corrupción como un tema central de la agenda de los medios de comunicación en la Argentina, eso es sin duda. ¿Pensás que...? Pero fíjate que en ese libro yo digo que la corrupción no es el tema central, que el tema central es la destrucción de los bienes acumulados en generaciones de argentinos que son rematados a precio vil por el gobierno de Menem. Yo denuncio en ese libro el desguace del Estado e investigo no solo la corrupción, sino también los fallos de la justicia, las decisiones administrativas que permitieron liquidar, regalar bienes sociales importantísimos, despedir trabajadores sin pagarles o sobornarlos con los programas de propiedad participada. Es decir, es un libro
Si vos decís que es un libro sobre la corrupción, yo digo, sí, es un libro sobre la corrupción, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Vos creés, Horacio, que la política argentina es más corrupta que la política de otros países, igual de corrupta que la política de otros países? Mira, es igual que algunos, mayor que otros y menor que otros. Aquí se conoce mucho porque hay mucho trabajo periodístico de investigación. En Chile no hay ese trabajo de investigación, en ¿No hay trabajo de investigación? en Uruguay tampoco. ¿Vos decís que hay igual corrupción en Chile y en Uruguay que en Argentina? No sé si Uruguay, pero mucho más de lo que se cree. Y hay otros países donde es igual o peor, como Francia. ¿Vos crees que es igual o peor que en Argentina? Sí. Esos años, Horacio, también, aparte de tu actividad periodística, fuiste unos creadores de la Asociación Periodistas. Sí. Justamente para defender a los periodistas de los ataques del gobierno. De los ataques del gobierno. Claro. Y en esa asociación, bueno, fue creo la última vez donde se juntaron nombres como, estaba desde vos hasta Mariano Grondona, hasta Magdalena Rivas-Viñazú, Morales Solá, Ricardo Kirchbaum, Luis Majul, La Nata. No, Majul no estuvo. Majul no estaba. No, Bueno, no, era de cierto nivel. Pero efectivamente estaban los periodistas más destacados de las principales redacciones de la radio, de la televisión, de concepciones ideológicas muy distintas. Esa era la idea. Eso ocurrió, ¿sabes? Y no pudo ocurrir nunca más. Se terminó disolviendo, ¿te acordás por qué se terminó disolviendo? Sí, se terminó disolviendo porque... ¿Tuvo que ver el caso de Judilo Nudler ahí? Sí, porque Nudler entregó una nota señalando hechos de corrupción atribuidos a Alberto Fernández con el tema de los seguros, y la entregó, él publicaba los sábados, la entregó el viernes a la medianoche y la mandó directamente al taller. Y el director del diario dijo, no, yo quiero verlo primero. La vio y dijo, ¿y cuál es la prueba de esto? Y ahí discutieron entre ellos y el director del diario le dijo, no, vamos a profundizar esta investigación y la publicás la semana que viene con todo lo que le falta. Y Nudler lo que hizo fue distribuirla por correo electrónico denunciando que lo estaban censurando. Son temas de frontera, es opinable. Digo, si te dicen, no, hoy no la publicás, completá la investigación y la publicamos la semana que viene, y es opinable, ¿eso es censura o es autoridad editorial? Es raro que ocurra con un periodista de trayectoria como Nudler, como hubiese sido con vos, no creo que a vos te haya ocurrido nunca. Sí me ha ocurrido. ¿Te ha ocurrido que te digan, esto no se puede publicar? Por supuesto que me ha ocurrido con La Nata. ¿Sí? Por supuesto. Mirá, ¿en tus columnas dominicales? Sí. Que te han devuelto a la columna. Pero por supuesto. Mirá. Pero además es lógico dentro, y vos estuviste en redacciones. Yo tuve redacciones, pero te decía... Esto ocurre siempre. Es común con a lo mejor periodistas junior o de menor rango. No es habitual con columnistas de mayor rango. Yo lo que hice en ese momento fue tomar el tema y ver... Si Nudler no profundizó la investigación. El diario no publicó la nota. Pero yo tomé el tema y empecé a investigarlo. Y hablé con las personas citadas por Nudler y llegué a la conclusión de que no era cierto. Como acaban de llegar los jueces que acaban de desvincular a Alberto Fernández de una acusación similar en este momento. Igual te había traído el tema por el tema de la asociación periodista. ¿Esto terminó? Sí, te lo estoy contando. Entonces yo lo que hice fue publicar mi investigación en página 12 y dentro de mi página la investigación de Nudler. Porque yo estuve totalmente en desacuerdo con la decisión del diario de no publicarla. Bueno, esto se discutió en la Asociación Periodistas
y dio lugar a la ruptura de la Asociación Periodistas, porque estaban los que decían que era un hecho de censura, los que decían que no, y se polarizó y se rompió. Esto ocurrió, fue al principio del gobierno de Néstor Kirchner, los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, y a partir de entonces llegó, y te pongo a propósito y provocadoramente esta palabra en el medio, a partir de entonces apareció la grieta. Que es, no sé, creo que es una palabra que a vos no te gusta, pero muchos, fue conceptualizada de esa manera, creo que por Jorge Lanata inicialmente. La división que atravesó la sociedad argentina a partir del kirchnerismo, yo creo, es una división con historia, sin duda, en la Argentina, pero reapareció con fuerza a partir del kirchnerismo y que reapareció con fuerza y creo que con una intensidad que nunca había tenido dentro del periodismo, ¿no? Donde se formaron dos bandos, digamos, claramente, y no hubo manera ya de poder crear una asociación. Hoy vos no ves la posibilidad de sentarte en una misma mesa con un montón de otros periodistas, con algunos de estos que estuvieron en Yo veo la posibilidad de sentarme con muchos de esos, no de formar una organización colectiva. No, que defienda a los periodistas. No, eso no. ¿Y por qué pasó eso? ¿Y por qué no hay manera de que ya ocurra algo como ocurrió en ese momento? La verdad, no lo sé. Yo no sé todo. Horacio, ¿qué sentiste cuando Página 12 fue comprado por el Grupo Octubre, perteneciente al Sindicato de Encargados de Edificios? Mira, lo miré con cierta simpatía. Es decir, que un sindicalista, en vez de comprar caballos de carrera, publicara revistas, creara un teatro, tenía un canal de televisión, una consultora investigadora del aumento de precios. Me pareció interesante. Yo no lo conocía a él, no tuve relación con él. Una vez comí con él y con los directivos del diario para presentarnos, pero una sola vez. De modo que lo veía con simpatía. Pero, digamos, a medida que fui viendo cómo ejercía su conducción, fui tomando distancia. Y un día me llama Ernesto Tiefenberg, el director, y me dice, tenés que hablar con Santamaría, porque hay un problema con tu nota. Entonces lo llamo y me dice, bueno, nos vemos el martes. Digo, no, pero la nota tiene que salir el domingo. No, pero no va a salir el domingo. Nos vemos el martes. Digo, pero hay dos notas. Este domingo mandé dos notas, no, ninguna de las dos. Bueno, lo fui a ver el martes, me dijo, no, lo que pasa es que vos estás pegándole muy duro al gobierno de Macri y me están apretando, me están armando causas y mi mamá llora. Y yo le dije, mira, si tu mamá llora, me parece que la solución es un psicoterapeuta. Yo no te puedo solucionar ese tema. Ahora, yo no he llegado a los 75 años para que vos me digas lo que puedo publicar o no puedo publicar. Yo podría aceptar que me digas, corregí esto, no pongas esto, poné esta cosa, agregarle tal otra, quitarle, esto sí, pero que me digas que no se puede publicar, no te lo voy a admitir, así que pasame el contacto de tu abogado. No, pero yo quiero que te quedes. Y me ofreció armar un gran suplemento cultural. Dije, no. Había dos notas. Una nota era sobre las evasiones impositivas de Macri, sobre la cual yo había escrito ya varias notas y seguía escribiendo. Es decir, yo detecté los familiares y amigos de Macri que habían entrado en el blanqueo y la guita que habían blanqueado. Y la otra nota era sobre el juez Bonadío. Y las dos dijo que no. Entonces yo le contesté eso y ahí se acabó. Le dije que no al otro tema y bueno, se juntaron los abogados
y cerramos la relación después de 30 años. ¿Te fuiste dolorido de Página 12? ¿Te fuiste con dolor, con bronca? Me fui, yo qué sé, me fui. Digo, Bueno. no perdí un minuto, esto fue en octubre y en diciembre estaba apareciendo el cohete a la luna. Porque había una frase que Macri había dicho ante un grupo de periodistas, que el país estaría mejor si él pudiera meter en un cohete a la luna a mí y a otros periodistas, cosa que ha habido algunos periodistas que estuvieron y lo confirmaron después que fue así. Y por eso lo llamé el cohete a la luna. Y estoy contento con el cohete a la luna, me divierte, la paso bien. Santamaría dijo que lo tuyo había sido un retiro voluntario y que te había llevado una importante suma de dinero millonaria, y que era eso, que no había habido ningún episodio de censura ni de... Bueno, eso es falso, en todo sentido. Me llevé exactamente lo que por estatuto correspondía para un despido con 30 años de antigüedad. Ni un peso más, ni un peso más. ¿Era mucha guita? Sí, era mucha guita, pero yo tenía 30 años de antigüedad allí y además tenía muy buen sueldo y de acuerdo a la legislación se pondera, digamos, el mejor sueldo del último año, de modo que... y lo de la censura es obvio y todo el mundo lo sabe. Y armaste el cohete a la luna, ¿cómo lo financias? ¿Cómo se financia hoy un medio independiente, que lo armás de la nada, en la web? Bueno, empecé con una parte importante de la guita de la indemnización de Santamaría y después, bueno, tenemos suscripciones, tenemos publicidad. Estamos siempre así, digo... ¿Puede ser exitoso, se puede vivir, se puede ganar dinero aparte con un medio con estas características? Yo en este momento no estoy ganando dinero, estoy saliendo even. Hubo momentos en que sí gané dinero, otros momentos en que perdí, pero lo puedo mantener. Digo, porque además tengo el resto de esa indemnización de Santamaría que yo decidí dedicarla a eso. Tengo una pregunta que... No a comprarme una casa en José Ignacio. Tengo una pregunta que le he preguntado a toda la gente que va pasando por acá, que tiene que ver justamente con la publicidad oficial, con la pauta, como se la conoce, y con el crecimiento exponencial que hubo. También, digo, uno de los temas de la Asociación Periodista también era que se distribuya equitativamente la publicidad oficial. En la época del menemismo ya era un tema. Pero durante el kirchnerismo creció muchísimo la publicidad oficial, tanto a nivel nacional como provincial, municipal, a niveles que no son muy comunes en el resto del mundo. ¿Y cuál es tu opinión sobre la influencia, y si está bien, si le ha hecho bien al sistema de medios y al periodismo esa cantidad de Mira, publicidad en oficial? primer lugar, el cohete a la luna figura muy en el fondo de la lista de beneficiarios de la pauta. Nunca ha sido un medio beneficiado torrencialmente ha tenido, digamos, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone un aviso, YPF pone otro. Mirá, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te pone un aviso. Sí, mirá. sí. ¿Quién diría? Bueno, es que es un medio respetable y respetado. Muy bien. Pero yendo al tema de la publicidad oficial, Diego, ¿cuál es tu opinión en general sobre la cantidad de publicidad oficial que hay en la Argentina y cómo ha afectado o no a los medios y al periodismo eso? ¿Y cómo ha sido utilizado por los diferentes gobiernos? Y yo preferiría que fuera menos, que no hubiera tanto, pero no me parece un tema central. ¿Te parece que es una manera leal y lógica para el periodismo de financiarse? No, lo que no es leal y lógico es cómo se distribuye. Es decir, cómo siempre hay alguien que está muy por encima de sus merecimientos en la lista. Eso es lo que no me parece bien. Pero si hubiera una distribución equitativa, no me parecería mal. ¿Cuál es la lógica de que municipios, o provincias y dependencias del Estado diversas pongan avisos publicitarios? Porque uno dice,
el inicio de esto? Uno dice, tiene que haber publicidad oficial, tiene que haber publicidad sobre planes de vacunación, sobre qué hacer en caso de una emergencia. Digamos. Es el grueso de la que tengo yo eso, ¿eh? Pero en general las publicidades... Es el grueso de la que tengo yo, es eso, ¿eh? Es esa. Sí, pero sí. en general vos sabés que la mayoría de las pautas municipales, provinciales, nacionales, son de publicidad y de promoción del intendente, del gobernador o del presidente. No tienen nada que ver con cuestiones que tienen que ver con el conocimiento público. Es lógico que eso ocurra y que con los problemas presupuestarios que tiene la Argentina y que tienen los diferentes estamentos del Estado se gaste tanto en publicidad en medios de comunicación. No, me parece que no. Los periodistas deberíamos decirlo. O como nos beneficia a nosotros, no decimos nada. Bueno, yo no sé en qué medida beneficia a los periodistas, sobre todo beneficia a las empresas, porque las empresas que tienen enorme cantidad de pauta publicitaria pagan sueldos miserables a sus periodistas. Eso es cierto. Me parece que es otra cosa, me parece que es, en todo caso, el intento de los gobiernos de comprar el silencio o lo contrario del silencio de determinados medios. Y no solo los medios, porque digo, muchos periodistas también arman sus propios programas que reciben esas pautas. Sí, ¿no? por supuesto, hace ya muchos años que Ulanowski dijo que ese era uno de los graves problemas que tenía el periodismo, digamos, los medios que son productores de su propia... Sí, es verdad. Te llevo, para ir terminando, a uno de tus últimas, te atravesé por diferentes polémicas en tu vida, y una de las últimas, yo creo que hubo, que fue durante la pandemia. Se supo que hubo lo que se llamó un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. Algunas personas que pudieron vacunarse antes de su turno, antes que les llegara su turno, mientras la mayoría de la población esperaba su turno, pudo hacerlo en el Ministerio de Salud a través de gestiones o cercanías con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, que era un amigo tuyo y que te facilitó que vos te vacunases. Sé que fue un tema, obviamente fue un escándalo nacional en ese momento, y vos en su momento pediste disculpas por esto, públicas, o mostraste tu arrepentimiento. Pedí disculpas por haber hecho público una cosa, no por haberme vacunado, porque yo tengo un fallo judicial de una jueza que no es simpática con mis ideas, que es la jueza Capuchetti, que ha dicho en un fallo judicial que a mí me correspondía, que no había un orden sucesivo, sino simultáneo, y que yo tenía 79 años y en consecuencia me correspondía. Yo inicialmente no quería vacunarme, pero tuve una situación catastrófica en mi familia, murió uno de mis consuegros, se enfermaron varios de mis nietos y mis sobrinos, entonces me asusté y empecé a hacer la gestión en los números de teléfono de la Ciudad de Buenos Aires y no me daban pelota, no me contestaban. Entonces lo llamé a Ginés y le dije, pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, podés ir al Posadas donde te tienen que vacunar. Además, en este momento hay amplia disposición de vacunas. Digo, la idea de que en ese momento faltaban vacunas no es cierta. En ese momento, por el contrario, los gobiernos estaban haciendo campañas para que la gente se vacunara, porque la gente no quería vacunarse. Es cierto que había que Lo sacar otro un turno. vino después. No, es cierto que había que sacar un turno que a uno le daban, sacaba el turno y era una semana, 2 semanas o 3 semanas después. Sí, pero no había, digamos, una desesperación por la vacuna. En ese momento, sino lo contrario. Se ofrecían, digamos, hubo campañas que hizo Pero vos pudiste irte Axel en la provincia de Buenos Aires. El hecho concreto era que vos pudiste irte un poco antes, lo que te hubiese tocado, y más cerca de tu casa, mucho más cerca de tu casa. Perdón, no terminé. Entonces me dicen el Posadas. Entonces yo hago la gestión en el Posadas, me dan turno en el Posadas para que vaya allí 20 días después, y el día anterior me llama el secretario de Ginés y me dice, no, te podés vacunar en el ministerio, no tenés que ir al Posadas. Bueno, voy al ministerio. Cuando voy al ministerio,
ahí veo que hay también otras personas que están esperando y el que me da la vacuna es el director del Posadas, al que lo echaron a patadas porque el hijo estaba comercializando las vacunas. Digo, para ubicar las cosas en los términos correctos. Bueno, me dio la vacuna y el error que yo cometí es contarlo jocosamente en la radio. Ese fue el error que yo cometí. No fue darte la vacuna. No, a mí me ahí. correspondía. Bueno, pero no ahí y no en ese momento. No, en ese momento sí, era la fecha que tenía. Era la fecha que tenía en el ¿Y toda la Posadas. gente que se la dio ahí estaba en las mismas circunstancias que vos? Yo no sé, eso yo no lo investigué, pero la gente que yo vi eran altos funcionarios del gobierno que tenían que viajar por razones de su función pública. Después me enteré que habían ido a la casa de Duhalde, que le habían dado la vacuna también a toda la familia del empresario hotelero Andrés Iglesias. Yo no los vi allí, no estaban allí. Pero bueno, el fallo judicial es muy claro, es incontrovertible. Dice, además cita la resolución del Ministerio de Salud previa al hecho, donde explica cómo es y cuáles son las prioridades. Y la jueza destaca, no son sucesivas, sino simultáneas. Y a Berbisky le correspondía por la edad que tenía. Horacio, si tuvieses que decir cuál es, de tu larga trayectoria, tu principal orgullo como periodista, si hay uno que digas, este éxito mío, o este es mi principal orgullo, ¿y cuál es tu principal error como periodista? Acá la pifié mal. El principal mérito es la duración. No hay otros periodistas de mi edad que estén en la primera línea de la actualidad como estoy yo. No hay ni uno solo. Horacio, ¿y en qué le pifiaste? ¿En qué te equivocaste feo? Mira, a lo largo de 6 décadas uno pifia muchas veces. Yo recuerdo una que me dio mucha vergüenza, que confundía a un homónimo como miembro de la AAA. Tenía los mismos nombres y el mismo apellido, y escribí sobre el tema. Me querelló, me hizo un juicio, fui sobreseído, porque era evidente que era un error y no un... No había real malicia. No había real malicia. Horacio, no sé cómo ves el panorama actual de los medios de comunicación, la revolución tecnológica que modifica todo. Muchos están viendo que este miedo que había justamente durante el kirchnerismo a los medios hegemónicos, ahora los medios hegemónicos empiezan a ser menos hegemónicos porque hay una disgregación mucho mayor de medios, de pequeños medios, de canales personales, de streaming, de podcast. Las redes antisociales. Las redes antisociales, como vos le decís. ¿Cómo es este panorama y cómo vislumbras el futuro de los medios y del periodismo en este nuevo contexto? A mí me parece que las redes antisociales aportan algunas cosas positivas y ensucian otras cosas. Es necesario, de alguna manera, alguna forma de regulación, no necesariamente estatal, para impedir que se difunda cualquier cosa o para clarificar. Ha habido mucha discusión con Meta, con X, había moderadores, los suprimieron, los reemplazan con inteligencia artificial. Está en discusión el tema, porque circula mucha basura, circula mucha porquería. Tremendo. Los medios tradicionales podrían, de alguna manera, cumplir ese rol de seleccionar aquello que es valioso y desechar lo que no es valioso.
Pero el problema es que los medios tradicionales, digo, no tiran menos basura que las redes antisociales. Entonces se torna muy difícil. Y además con el tema de la inteligencia artificial, es un momento peligroso, es un momento muy peligroso. Y es solo por los medios, y déjame que ahí que te haga una pregunta que a mí me preocupa tanto como esto que decís, que la poca rigurosidad de los medios. Del lado de las audiencias empieza a haber... Hay indiferencia por la verdad. Y hay una predilección... Me chupa un huevo que sea cierto o no sea cierto. Es más importante... Si es divertido, si es atractivo, si es gracioso. No, y peor que eso, está el sesgo de confirmación, que prefiero escuchar algo que confirme lo que yo ya pienso. Sí, bueno, pero eso, digamos, este diálogo podríamos haberlo tenido hace 5 años. Hoy ya es distinto. ¿No es así, te parece? La gente prefiere una noticia falsa. Sí, es así, pero es más complicado ahora. Digo, lo primero que se descubrió sobre las redes antisociales es eso que vos estás diciendo. Que segmenta las audiencias de modo que cada uno escucha lo que quiere escuchar e ignora el resto. Y no le importa si es cierto o falso. Eso es lo terrible. Pero esa es la novedad. Eso no era así hace 5 años. Es decir, hace 5 años creían que era verdadero porque coincidía con sus ideas. Exactamente. Ahora no. Ahora les importa nada que sea verdadero o no sea verdadero. Es dramático eso. Es muy, muy dramático. Y abre una incógnita sobre el futuro del periodismo, porque si el periodismo es publicar cualquier cosa, total, tenés una audiencia que la va a recibir si vos pensás parecido a esa audiencia. Aparte, el periodista, ¿cómo hace para llevarle la contra a esa audiencia? La audiencia ya le reclama que le hable y le diga de determinada información, ¿no? Sí, en los medios tradicionales hay algunos que todavía... ¿Te acordás el dibujo de Quino de los 2 viejitos que se despiertan a mitad de la noche, se miran y dicen, ¿qué éramos nosotros? Bueno, hay algunos medios que también se despiertan a la noche y se preguntan, ¿qué éramos nosotros? Y entonces encontrás en algunos medios algunas notas que recuerdan que eran periodistas y en qué consiste ser periodista. Y eso... se encuentra poco, digo, tenés a un Hugo Alconada Mon para eso, pero en Clarín no encontrás uno solo. Es tu opinión. Y en Infoemba te cuesta. Es tu opinión. Y en Página 12 te cuesta. ¿Con qué medios te informás, Horacio? Todos. Todos, lees todos. Lamentablemente. Todas las mañanas. Es un vicio. No, ojalá las mañanas. Las mañanas, las tardes y las noches. Sí, todo el día. Horacio, para terminar... Lo lamento. Si se te acerca un joven de 18 años y te dice, estoy pensando quizás en que quiero ser periodista, ¿qué le decís? Seguí pensando. ¿Le recomendás algo? Que siga pensando. Horacio, muchas gracias por Gracias a vos. por esta larga charla para hablar de eso que tanto nos gusta a nosotros, que es el periodismo. Dale.